En la reunión anual del Congreso de la Sociedad Venezolana de Dermatología Médica, Quirúrgica y Estética, fui invitado a participar en el Simposio de Dermatología Translacional, donde intenté hablar de los adelantos en la edición del genoma y la terapia génica dentro del marco de lo que sería la medicina translacional. En este sentido, es relativamente impactante cómo la edición del genoma da la oportunidad de tener información que permita en algún momento ser utilizada en términos de una medicina personalizada, por ejemplo, a nivel terapéutico. Inicialmente, desde el punto de vista de investigación genómica, el impacto que ha tenido la secuenciación de los distintos genomas de organismos y recientemente los 1000 genomas humanos ha permitido tener una gran cantidad de información que actualmente se está evaluando en términos de su utilidad desde el punto de vista de medicina personalizada, tomando en cuenta igualmente lo que sería la traslación genómica. En este sentido, yo particularmente he querido comentar o hablar sobre lo que es la edición del genoma, lo cual no es más que la remoción de parte del genoma mismo utilizando una manipulación artificial con nucleasas que de una u otra manera modifican o reprograman la información genética en forma estable. La introducción de estos cambios en forma estable de secuencias predeterminadas mediante la acción de estas nucleasas ha demostrado que es altamente específica, es estable y puede ser utilizada, como más adelante les voy a mostrar, en potenciales terapias génicas. Si uno piensa en la edición del material genético, uno puede tener la oportunidad de generar mutaciones puntuales, de corregir, por ejemplo, esas mutaciones puntuales o la falta o el exceso de material genético en regiones particulares. En este sentido, si tomamos como ejemplo en esta gráfica la palabra unidad como la secuencia a ser editada, nosotros podemos ver que a través de estas nucleasas específicas nosotros podemos eliminar, en este caso, letras particulares, que serían en el primer caso relacionadas con mutaciones puntuales, en el segundo caso sería la eliminación completa de la palabra unidad, que sería la secuencia genética que queremos modificar, y así igualmente podríamos amplificar esa expresión, como es el caso de la repetición de la palabra unidad muchas veces. Esto en verdad que ha tenido un gran impacto, y entre esas nucleasas nosotros tenemos en principio 3 tipos de nucleasas que han sido utilizadas para realizar el proceso de edición de la información genética. La especificidad de estas nucleasas va a estar determinada por interacciones proteínas-DNA en regiones específicas, o en el caso particular de la nucleasa llamada CRIS-Cas9, particularmente está asociada a un pequeño RNA, que es el RNA guía de reconocimiento de la secuencia específica que se quiere editar. En los 3 casos han sido utilizados en modelos animales para generar cambios, como he dicho anteriormente, de secuencias particulares de DNA y ver su expresión y estabilidad dentro de modelos animales. Por supuesto, de estos cortes y empalmes que se generan a través de estas actividades enzimáticas, los mecanismos de reparación del DNA pasan a ser importantes. Y justamente el premio de química 2015 fue dado a investigadores que han trabajado con estos mecanismos de reparación del material genético. Como un primer ejemplo del uso terapéutico de estos eventos de reedición de DNA, nosotros tenemos la utilización de una proteína, de una nucleasa de estas que he mencionado anteriormente, que es como la ZFN, para la edición
de un receptor del virus HIV, que es el CCR5, que tal como lo muestra la lámina, permite la incorporación del virus al interior celular. La modificación hecha del lado derecho de la lámina mediante tijeras que cortan secuencias específicas, genera la eliminación de esta secuencia CCR5. Por supuesto, no hay expresión cuando se introduce dentro de la célula, no hay expresión del receptor correspondiente a HIV, por lo tanto el HIV es rechazado y es eliminado por el sistema inmunológico. Utilizando estas modificaciones en células particulares, estas modificaciones han sido reintroducidas en pacientes que muestran HIV y estos pacientes han tenido una recuperación de tal manera que el virus como tal ha sido rechazado y en el caso particular de uno de estos pacientes que recibió estas células modificadas, editadas, o sea, ya tiene 6 años curado de lo que sería la presencia de HIV. Por otro lado, un segundo ejemplo está dado por una niña que a los 3 meses fue diagnosticada con leucemia y prácticamente era insalvable. En este sentido, utilizando otra de estas nucleasas, que es la llamada TALEN, se logró obtener células de donantes sanos que fueron editadas genéticamente con este sistema de nucleasa para obtener las siguientes condiciones. En primer lugar, la deactivación de los genes relacionados con el reconocimiento inmunológico de las células donantes, por ejemplo, la eliminación del receptor de la cadena alfa, y eso realmente impedía el reconocimiento por parte del sistema inmunológico de la niña de estas células donantes, e igualmente una modificación genética para proteger a estas células de la acción de las drogas anticancerosas que se le estaban dando a la niña, y de esta manera permitir el establecimiento y estabilidad de estas células en el cuerpo de la niña. Estas células de una u otra manera lograron reemplazar el sistema inmunológico de la niña, que se llama Laila, y luego de unos meses de tratamiento con estas células editadas genéticamente, Laila se encuentra aparentemente libre de células de leucemia. Actualmente sigue siendo evaluada en términos de la presencia de células leucémicas. Como se ve, al menos en 2 ejemplos, demuestran claramente que es posible que a través del proceso de reedición del material genético en células particulares se mantenga, primero, esa edición se mantenga estable, segundo, sea activa, y por otro lado, es capaz de generar una terapia suficiente para, al menos en los 2 casos señalados, producir curas de enfermedades particulares. En este caso, la infección por HIV, y en el caso de la niña, la infección, particularmente la eliminación de células leucémicas. Otro ejemplo en relación al uso terapéutico de la edición del genoma se muestra en una tabla donde uno puede ver que, por ejemplo, el caso de hemofilia B, la distrofia muscular Duchenne, la hepatitis, cistifibrosis, están siendo abordadas desde el punto de vista de edición de secuencias relacionadas con estas enfermedades para una posterior terapia de la misma. Bueno, en conclusión, podemos decir que la edición genómica, o sea, la reescritura genética, es posible mediante la acción de nucleasas específicas, en la cual muestran una gran versatilidad en cuanto a su especificidad. En los 2 casos particulares que hemos mostrado, la especificidad está dada por un reconocimiento DNA-proteína. Enfermedades complejas como el cáncer están siendo abordadas mediante el uso del otro sistema del cual no señalé ningún ejemplo, el sistema CRIS. Como decía, está asociado a un pequeño RNA guía, pero a su vez es un método lo suficientemente
efectivo, específico y flexible dependiendo del RNA guía y es capaz de hacer correcciones o edición del material genético en diversas regiones del genoma. Bueno, por su atención, gracias. La edición del genoma de Venezuela, esperemos que sea el CID.